Un hombre cae inconsciente al asfalto en sangre, en silencio, y entonces la gente aplaude. Anne, no estás viendo una película. Esto pasó de verdad en plena C, a plena luz del día. Y lo que viene después es mucho peor que el golpe mismo, porque ese aplauso, ese maldito aplauso, desató algo que nadie esperaba. Algo que está ocurriendo ahora mismo en tu barrio, aunque no lo sepas. Y al final de este video te voy a hacer una pregunta que te va a incomodar muchísimo. Pero primero necesitas ver cómo empezó todo esto. Semanas antes del día del incidente, en ese barrio todo el mundo conocía a la víctima. Era el tipo conflictivo de la zona, robos pequeños, amenazas veladas, intimidación a comerciantes. Nunca lo condenaron por nada grave, pero su fama lo perseguía como una sombra. Los vecinos estaban hartos. La policía llegaba, tomaba nota y se iba. Y él volvía al día siguiente como si nada. Alguien tiene que hacer algo, decían en la panadería. Esto no puede seguir así, murmuraban en el bar. Esa frase se repetía una y otra vez hasta que dejó de ser frase y se convirtió en idea. Y las ideas peligrosas son como virus, se propagan rápido. Del otro lado está nuestro protagonista o antagonista, depende de quién cuente la historia. Padre de familia, comerciante de toda la vida, tipo trabajador que saluda por las mañanas y paga sus impuestos. Un buen hombre, decían todos, un vecino más que estaba harto de tener miedo en su propia calle. Pero hay una diferencia brutal entre estar harto y cruzar la línea, y esa mañana. La cruzó sin vuelta atrás, hubo discusión, gritos, empujones, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Y entonces llegó el primer golpe, seco, directo, brutal. El segundo no se hizo esperar. Alguien grababa porque siempre hay alguien grabando. Y cuando el tipo cayó al suelo inconsciente, en vez de pánico, hubo aplausos. Piénsalo bien, aplausos, como si acabaran de ver una buena jugada de fútbol. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado y lo que hace que esto sea verdaderamente aterrador. El vídeo explotó antes de que la ambulancia llegara al hospital. 60 minutos. Eso es todo lo que tardó en convertirse en el hombre más famoso de España. Pero no famoso como criminal, famoso como héroe. Y eso es lo que debería asustarte de verdad, porque lo que pasó en las redes después del golpe dice mucho más de nosotros que de él. El vídeo se compartió millones de veces. Lo editaron con música épica, lo pusieron en cámara lenta, le añadieron efectos de película de acción. Así se hace, decían los comentarios, uno menos en la calle. Por fin, alguien con huevos. En menos de 3 horas ya había hashtags de apoyo, memes con su cara y montajes comparándolo con Batman. Repito, Anne con Batman. Un tipo que dejó a otro inconsciente en el suelo se estaba convirtiendo en superhéroe. Y nadie parecía ver el problema. Los programas de televisión empezaron a llamarlo, lo invitaban como si fuera una celebridad, lo presentaban como el vecino harto que se atrevió a hacer lo que todos pensamos. Tertulianos aplaudiéndolo en directo, políticos usando su caso para sus agendas, todo el mundo opinando, pero nadie preguntando lo realmente importante. ¿Qué estaba pasando en ese hospital? Porque mientras unos celebraban con camisetas que decían defendiendo el barrio, en una sala de urgencias los médicos luchaban por salvar una vida. El parte médico llegó 2 días después. Traumatismo cráneoencefálico severo, lesiones neurológicas permanentes, riesgo vital real durante las primeras 24 horas. Ya no era un escarmiento, ya no era darle un susto, era intento de homicidio. Y ahí empezó el cambio. Algunos borraron sus publicaciones, otros dijeron yo no sabía que estaba tan grave, pero el daño ya estaba hecho. No solo en el cuerpo del tipo que yacía en coma inducido, sino en algo mucho más profundo y oscuro, porque mientras la gente celebraba en redes, en barrios de toda España otros estaban aprendiendo. Mensajes en grupos de WhatsApp, si aquí no hacen nada, lo hacemos nosotros. Vecinos organizándose en chats privados, pequeñas patrullas con cámaras listas para grabar al próximo sospechoso. La violencia empezaba a verse como solución legítima, como herramienta válida, como justicia. Y cuando conviertes la rabia en espectáculo viral, siempre va a haber alguien dispuesto a ofrecer la siguiente función. Una semana después ocurrió el segundo caso, luego el tercero.
Y ahí entendimos que esto ya no era un incidente aislado, pero todavía faltaba lo peor. Y te lo voy a contar ahora. Una semana después del primer video, otro ve, otra discusión, otro vecino harto, pero esta vez había más móviles grabando que testigos reales, como si la gente ya no fuera a detener nada, sino a documentarlo para sus redes sociales. La escena se repitió casi idéntica en empujones, gritos, golpes y alguien gritando aquí no se viene a joder. Y entonces pasó algo escalofriante. El agresor miró directo a la cámara Songhyo Ipsilon-Hyu, ya saben quién manda aquí, lo subió el mismo An con orgullo. Buscaba sus 15 minutos de fama y los consiguió porque ya existía el molde perfecto. Si tienes un problema en tu barrio y nadie hace nada, conviértete en justiciero y las redes te respaldarán. Ese era el mensaje que estábamos enviando. Y la gente lo estaba recibiendo alto y claro. Los grupos de WhatsApp se multiplicaron como hongos, Vizinhos Vigilantes, Barril Seguro Tolerancia Cero, nombres que sonaban a organización ciudadana, pero que escondían algo mucho más peligroso, listados negraos, nombres de personas señaladas sin pruebas, sin juicio, sin defensa. Bastaba que alguien dijera, ese tipo es problemático para que su nombre circulara en 10 grupos diferentes, y una vez que estás en la lista, no hay borrador. El rumor pesa más que cualquier evidencia. La sospecha se convierte en sentencia pública. Y aquí viene la parte que nadie quiere admitir a hoy. Aplaudes al tipo que golpeó al ladrón. Mañana pueden estar golpeándote a ti por un rumor falso. Porque cuando normalizas la violencia, no puedes controlar a quién va dirigida. Los expertos empezaron a sonar las alarmas. Sociólogos, juristas, psicólogos sociales, todos decían lo mismo, estamos debilitando el Estado de Derecho. Y sin Estado de Derecho lo que queda es la ley del más fuerte, del que grita más alto, del que tiene más... El día del juicio no hubo aplausos, hubo silencio, ese silencio incómodo que se siente antes de que explote algo grande. Frente al juzgado, dos grupos separados por vallas metálicas y por algo mucho más profundo. Dos visiones completamente opuestas de lo que es la justicia. De un lado, pancartas con su foto y frases como no es delito defenderse y héroe del barrio. Del otro, carteles más sobrios, la violencia no es justicia y todos merecemos un juicio justo. El ambiente estaba tan tenso que podía sentirlo en el estómago. Ya no era un video viral, ya no era contenido para comentar en redes, era un proceso penal real donde alguien podía ir a prisión. Y de repente, muchos de los que habían aplaudido empezaron a quedarse en silencio. Dentro de la sala, el agresor ya no parecía un símbolo de nada. Parecía un hombre agotado, asustado, consciente por primera vez de la magnitud de lo que había hecho. Cuando le tocó declarar, su voz temblaba de una forma que ningún video viral había captado. Solo quería proteger a los míos. Estábamos hartos. Nadie hacía nada. Yo sé que me pasé, pero ¿qué se supone que debía hacer? La sala se quedó en silencio. Algunos bajaron la mirada incómodos, otros asentían como si esa pregunta justificara todo. Pero entonces la fiscal se levantó y dijo algo que cayó como un martillo. Proteger no es destruir. La ley no funciona por aplausos, funciona por límites, y usted cruzó todos los límites posibles. ¡Boom! Ahí estaba la cuestión real del caso. No era solo sobre un golpe, era sobre algo mucho más grande y peligroso. ¿Puede el enfado colectivo justificar la violencia individual? La defensa trabajó duro. Presentó el historial conflictivo de la víctima, testimonios de vecinos atemorizados, vídeos de incidentes anteriores. Insistían en el contexto, en la desesperación del barrio, en que fue una reacción humana ante una situación insostenible y técnicamente tenían razón en algo en el sistema había fallado. La policía había sido ineficaz. Los vecinos sí estaban desprotegidos, pero los vídeos del incidente eran brutalmente claros. No hubo amenaza inmediata, no hubo defensa proporcional, no hubo legítima defensa de ningún tipo, hubo Javiau Pro. Y la rabia, por muy comprensible que sea, no es un atenuante automático en un tribunal de justicia. Fuera del juzgado las redes seguían ardiendo. «¡Inocente!», gritaba unos, «condena máxima», respondían otros. Todo el país opinando como si fuera, pues, la final de un reality show. Pero esto no era entretenimiento. Era un juicio penal con 2 vidas destrozadas en juego. Llegó el momento de la sentencia. Naji
Respiraba. El zumbido de las luces fluorescentes era lo único que se escuchaba. El juez habló durante varios minutos explicando el contexto social, reconociendo la frustración ciudadana, admitiendo las fallas del sistema, pero fue absolutamente claro en su conclusión a la justicia. No puede delegarse en la ira colectiva. Y entonces pronunció las palabras que cambiarían todo un culpable de lesiones graves. El murmullo fue inmediato y caótico. Algunos gritaron indignados, otros guardaron un silencio pesado y culpable. Los aplausos que habían llenado esa calle semanas atrás simplemente desaparecieron, porque apoyar un vídeo desde tu sofá es fácil. Asumir las consecuencias legales reales, ya no tanto, pero lo más impactante no fue el veredicto, fue la pregunta que quedó flotando en el aire y que nadie se atrevía a responder ante 3 años de prisión. Indemnización económica brutal, antecedentes penales de por vida. El héroe del barrio ahora tenía ficha judicial, y de repente los mismos que lo habían puesto en un pedestal empezaron a desaparecer como fantasmas. Yo nunca apoyé la violencia, solo dije que lo entendía. Bueno, se le fue un poco la mano, eso sí, tampoco era para tanto, ¿no? Curioso cómo cambia el discurso cuando las consecuencias reales aparecen en escena, cuando ya no es un video viral, sino una condena de verdad, cuando ya no son aplausos, sino años de cárcel. Ahí todos corren a lavarse las manos. Pero el problema nunca fue solo él. El problema fue el aplauso. Fue esa sensación colectiva de que si la causa parece justa, el método importa menos. Y eso, sinceramente, da terror. Los sociólogos empezaron a hablar de algo que llamaron normalización progresiva de la violencia. Y funciona exactamente como una droga. Primero justificas un golpe, luego un empujón más fuerte, después algo peor. Es un desliz lento, casi imperceptible, que no notas hasta que ya es demasiado tarde. Hoy es ese tipo conflictivo que todos conocen. Mañana puede ser alguien señalado por un simple rumor. Pasado mañana puede ser cualquiera que le caiga mal a la persona equivocada. Y aquí está la verdad que nadie quiere mirar de frente en hoy. Aplaudes al justiciero. Mañana puedes estar tú en el suelo mientras alguien graba y otros aplauden. Porque cuando el castigo se decide en caliente, sin pruebas, sin proceso, sin derecho a defenderte, la justicia deja de ser justicia y se convierte en espectáculo. Y todo espectáculo necesita víctimas nuevas para mantener la audiencia. En otros barrios, los pequeños grupos que habían imitado el modelo del justiciero empezaron a enfrentarse a denuncias reales. Algunos terminaron imputados por coacciones, otros se llevaron demandas civiles millonarias. La fantasía de la justicia rápida y viral empezó a estrellarse contra la realidad legal como un coche sin frenos. Y entonces muchos entendieron algo fundamental. El Estado de Derecho puede ser lento, puede ser frustrante, puede desesperarte hasta la médula, pero su función es precisamente esa: frenar el impulso, poner un espacio entre la rabia y la acción. Porque si la ley se rinde ante la rabia colectiva, si el sistema se arrodilla ante los trending topics, entonces la calle manda, y cuando la calle manda el más fuerte, el más rápido en grabar, el que tiene más seguidores, no el que tiene razón. El agresor concedió su última entrevista antes de ingresar en prisión. Ya no había música épica de fondo, ya no había montajes heroicos, solo había un padre preocupado por su familia y arrepentido por lo que había hecho. Y dijo algo que debería resonar en todos nosotros: nunca pensé que llegaría tan lejos. Fue un momento, en un segundo de rabia, y ahora toda mi vida cambió. Esa frase se quedó flotando en el aire. Nunca pensé que llegaría tan lejos, Sam, pero siempre llega. Siempre la violencia nunca se queda donde tú quieres que se quede. Siempre va más allá. Y ahora solo queda una pregunta pendiente. Una que no se resuelve con un veredicto judicial, sino con algo mucho más profundo. Mírame un segundo, para y respira, porque necesito que entiendas algo antes de que este video termine. Entiendo el enfado. Entiendo la impotencia de ver que nada cambia. Entiendo esa rabia que sientes cuando ves que el sistema falla una y otra vez. Lo entiendo de verdad. Pero dime algo con total honestidad. ¿Desde cuándo eso convierte la violencia en justicia? Lo que pasó en aquella calle no fue solo un golpe. Fue un space